noches, esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos aquí en la red. Esta vez estamos con la ministra de Educación, Adriana del Piano. Ministra, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ministra, la gran noticia de finales del año y que rebota en este 2016 es la gratuidad, el inicio de la gratuidad para población más vulnerable. ¿Qué pasó con unos casos, ciento y tantos casos, pueden ser más a lo mejor, donde hay problemas con la entrega de gratuidad? Mira, yo creo que bueno que me haces la pregunta. En primer lugar, fue una gran noticia muy bien recibida por la gente. Hasta el día de hoy, quiero decir, ayer concretamente una señora que se me acerca, me abraza y dice gracias, mi hija, a poder estudiar en gratuidad. No es un mérito mío, pero es la forma de expresar esto. Efectivamente, aquí hubo dos procesos, uno para los alumnos de primer año y otro para los alumnos de segundo hacia arriba. Perdón, ¿el de primer año fue más fácil de alguna manera que de los otros o no? Lo que pasa es que fue antes, no necesariamente más fácil, porque hubo que revisar cómo se hace el sistema. Los alumnos entregan sus antecedentes en un sistema computacional, después esos antecedentes siempre, igual que para las becas, la verdad es que esto funciona muy similar a lo que eran las becas anteriormente. Eso se filtra, esa información, por otras bases de datos que se tienen y se le establecía al joven si estaba que por razones, ¿cómo se llama?, económicas, socioeconómicas, estaba aceptado en la gratuidad siempre que cumpliera las condiciones académicas de la institución a la cual él iba a postular o iba a, porque esto era una condición previa a ir a inscribirse a la universidad. Posteriormente, si accedía a un determinado lugar, efectivamente, y cumplía con todos los requisitos, se le asignó la gratuidad. Eso son 40.000 estudiantes que son de primer año y que están en esa condición, y se hizo lo mismo. Perdón, pero ellos están ya seleccionados totalmente, o todavía están con una etapa de preselección. No, ellos están totalmente seleccionados. Ya. Lo único que si hay algún alumno que, creyendo poder estar en esa condición socioeconómica, no estuviera, se estableció un periodo de apelación que termina ahora en estos días. Perfecto. Pero para que hubiera, todo el mundo quedara tranquilo de que no fue arbitrario ni ninguna otra cosa. En el caso de los alumnos de segundo año hacia arriba, efectivamente aquí habían dos condiciones. Uno, que estuviera inscrito en la universidad respectiva, y un tema que era muy importante, que lo hemos trabajado con los distintos universidades, era en que si el alumno estaba dentro del plazo de duración de su carrera normal, porque esa es una condición que tiene la gratuidad, que financia, cosa que también sucede con las becas. La beca no le financia el adicional, que se demoró más o se demoró menos, que estuviese dentro del periodo. Y ahí hubo algunos alumnos que... Hay dos cosas distintas. Uno, alumnos que decidieron no entrar a la gratuidad porque prefirieron la beca vocación de profesor o consideraron que la beca que tenía le cubría gran parte de la... ¿Y eso lo pueden hacer independiente de una asignación que puede ser automática? Ellos pueden decir, renuncio a esto. Sí, pueden renunciar. Entonces, hay alumnos que están en esa condición, en el caso Concepción, o algunos que están en ese caso, y otros que lo que él tiene que entregar es los datos de la familia con la que él vive. Entonces, hay alumnos que efectivamente pueden estar viviendo con la abuela, con los abuelos, en algún lugar, en la ciudad en que se fueron a estudiar, y si uno analiza los datos socioeconómicos de esos adultos mayores, puede el alumno estar en gratuidad. Si analiza los datos de la familia de él, padre, madre y hermano, pudiera no corresponder. Pero nosotros hemos señalado que en el caso de los alumnos de primer año, porque los de segundo para arriba, el 27 de abril recién van a saber todos los alumnos que están en gratuidad. Los alumnos de primer año, efectivamente se hizo valer esa condición de la familia con que se vive, no la familia original. Perdón, ministra, entendiendo que es un proceso que puede resultar bien complejo, y ahí ya vamos a entrar a algunos detalles, no podía, apurarse, yo sé que estuvieron en los límites, pero es que todo esto fue una rueda bien compleja, y se lo pregunto porque acceder a gratuidad puede significar para un chiquillo seguir estudiando o no. O sea, esa diferencia tenemos hoy día, el que entra, el que no entra, porque hay algunos que simplemente las lucas no le dan. Entonces, en ese sentido, esperar hasta el 27 de abril, ¿es algo que se le puede pedir a los chiquillos si de repente le dicen, no, mira, ¿sabes qué? Tú quedaste fuera?
Bueno, primero están siempre los temas que habían anteriormente, la fórmula de las becas, el CAE, eso sigue existiendo. Yo quiero decirle que nunca el Ministerio ha podido entregar esto antes, porque depende del alumno, depende de los datos que proporciona, de en qué nivel queda del establecimiento educacional, y hay que pensar que se han revisado más de 700.000 alumnos que fueron los que se inscribieron. Entonces, más de 700.000 alumnos, efectivamente pueden haber ciento y tantos casos. La proporción es bajísima. Yo le iba a preguntar cuántos eran, si hay un número delimitado de casos. Tenemos información de 140 y tanto, me parece, en el Maule, ¿sí? Y hubo una situación en la Universidad de Concepción también, en el cual se mezclan datos de alumnos que podrían estar, ¿cómo se llama?, que no corresponderle la gratuidad, como también alumnos que prefirieron otro tipo de beca. Y de segundo año para arriba no hay ningún caso porque todavía no se ha anunciado a nadie. O sea, lo que están son preseleccionados por razones socioeconómicas, pero las razones académicas, porque un alumno podría haberse retirado, no continuar estudios, etcétera. Entonces, no basta solo la condición socioeconómica, sino la condición académica del alumno, que eso nos proporciona la universidad, y nosotros estamos el 27 entregando la información. Esto lo discutimos ampliamente ayer con todos los rectores del CRUCH, que no son todas las universidades que entraron en gratuidad, pero son la gran mayoría de las universidades, son 30 universidades que están representadas en el Consejo de Rectores. Hoy día nos reunimos también con otro rector de otra universidad que, no siendo parte del CRUCH, entró en gratuidad, y le pudimos explicar toda esta situación, y bueno, y quedó bastante aclarado. Ahora, los rectores, ¿qué dicen? Porque habían señalado varios que no tenían la capacidad tampoco para tomar estos miles de alumnos y poder ver toda su situación y tenerla a tiempo en el momento que se hace la apelación. ¿Eso ya no es un problema? No, eso es básicamente los cruces de antecedentes y datos lo hacemos nosotros como ministerio, y en el caso específico de poder ver alumnos que pudieran estar con sus datos no completos, etcétera, lo hacen muchas veces, lo señala la asistente social encargada de bienestar o de la situación de los alumnos en la universidad, y eso nos lo hace llegar al ministerio. ¿Y está el cálculo ya preciso de cuántos son los chiquillos que van a acceder a gratuidad en la educación superior este 2016? Es que estamos todavía en un periodo de, primero apelaron los alumnos de primer año, ya, y todavía nos queda un proceso de apelación que podrían hacer los alumnos de segundo año hacia arriba. Si algún alumno siente que él debiera estar en gratuidad y por alguna razón los datos no calzan o no llegaron completo, etcétera, tiene todavía un periodo de apelación. Nosotros calculamos que estos son del orden de 150 a 160.000 alumnos que entre el primer año y los cursos superiores van a entrar este año en gratuidad. Ministra, el sistema que se eligió para poder entregar esta gratuidad fue ponerle una glosa y no ir al proyecto de educación superior primero, que hubiese sido a lo mejor más fácil, por todo lo que estamos hablando ahora de delimitado. ¿Por qué no se prefirió postergar el inicio de la gratuidad? ¿Fue una decisión puramente política no hacerlo, estratégicamente política? No, yo creo que efectivamente es el último proyecto que a nosotros nos queda de la reforma educacional de la presidenta Bachelet, es el proyecto de educación superior. Un proyecto que toma muchos aspectos de la educación superior, es un proyecto que va a tener su tiempo de debate y discusión en el Parlamento sin lugar a dudas. Hay que pensar que es un proyecto que tiene la definición de una subsecretaría de educación superior con todas sus tareas, la superintendencia. Son 5 capítulos grandes, el financiamiento, etcétera. Y efectivamente uno de los compromisos que la presidenta había tomado en el periodo de campaña y al inicio de su gobierno era poder realmente avanzar en materia de gratuidad. Yo creo, me lo decía un rector hoy día con el que me reuní, decía, nosotros quisimos entrar a esto, siendo una universidad privada, quisimos entrar en esto rápidamente porque esto es una medida que llegó para quedarse. O sea, usted le podrá hacer los ajustes, las mejoras, etcétera, pero claramente quedó instalado en el país de que se tendrá que ir avanzando paulatinamente hasta cubrir el tema de la gratuidad a los alumnos. Y eso yo creo que fue la decisión que tomó la presidenta el año pasado, y que le quiero decir que aunque estuviese en una ley, y lo estamos trabajando aceleradamente para que esté en la ley,
su aplicación práctica no habría sido más simple o menos simple. No habría cambiado necesariamente este tema. Creo que a lo mejor el proceso de discusión previa podría haber tomado más tiempo, pero no la implementación. La implementación siempre habría habido una primera vez, habría habido esta integración de información que viene del alumno, del ministerio y de la universidad. Y como lo decíamos ayer con los rectores, efectivamente este proceso habría sido mucho más difícil si no hubiéramos tenido ya el antecedente del sistema de beca, porque en muchos aspectos se parece. No tiene los requerimientos que tiene la beca, que es un mínimo académico, financia la matrícula, cosa que la beca no financia, y es por un monto mayor de lo que es la beca. Pero en materia de información, de plazos, de tiempo, es exactamente igual que las becas. Ministra, ¿cuándo va a estar listo el proyecto de educación superior? Antes del 21 de mayo. Ese es un compromiso cerrado. Yo no quiero cerrar ningún compromiso mientras no lo cierre la Presidenta de la República, pero nuestro compromiso como ministerio... Pero la meta que le ponen a ustedes es eso, que esté ahí, ¿no? Nosotros queremos que entre efectivamente lo antes posible. No queremos poner una fecha exacta porque, bueno, estamos todavía terminando todo lo que es financiamiento. Esperamos que la Presidenta sancione ya este proyecto y lo antes posible podamos enviarlo al Parlamento. Ahora, ¿con cuánta gente se ha socializado el proyecto? Se lo pregunto y ya vamos a estar hablando de eso. Y cada una de las etapas de la reforma ha costado tanto. Y los mismos objetivos, o sea, las personas que están involucradas en aspectos, no sé, la ley docente, lo que pasó con los colegios particulares subvencionados, en fin, en un principio no les gusta y salen a protestar. Entonces, ¿con cuánta gente se ha ido mirando este proyecto para tratar de minimizar ese impacto tan fuerte que ha pasado con las otras partes de la reforma? Mire, yo el otro día pedí la lista completa de todo el trabajo prelegislativo que ha tenido este proyecto. Y si nosotros calculamos desde el año pasado, que empezaron las primeras minutas, etcétera, deben haber habido fácil unas 200 reuniones. 200 reuniones. ¿Cuánta gente exacta? Tendría que ver cuánto tuvimos comité consultivo, lo hemos tratado con la CONFECH, lo hemos visto con el CRUCH, lo hemos visto con el CUECH, lo hemos visto con los institutos profesionales, con los partidos políticos, con expertos, tuvimos comité consultivo, etcétera. O sea, este es un proyecto que ha recogido muchos aspectos. O sea, ¿podríamos decir que la mano viene mejor para el proyecto que otros? El tema es el siguiente. El tema es tan heterogéneo en nuestro sistema de educación superior, tan heterogéneo, que difícilmente un proyecto deja feliz a todos en cada uno de sus expectativas respecto al proyecto. Pero yo creo que en materia de haberlo... Por ejemplo, los rectores dicen, mire, ya tenemos todos los aspectos del proyecto, pero nos falta un aspecto principal que es el financiamiento. Entonces hemos quedado de que apenas tengamos ya claro todo el tema del financiamiento, lo vamos a discutir con ellos, que es una necesidad sin lugar a duda y una preocupación de ellos muy importante. Pero en la medida que hemos ido teniendo los capítulos, los grandes núcleos del proyecto, lo hemos ido socializando, el esquema general también, pero es muy difícil discutir con un proyecto ya con articulado. Este es un proyecto grande, este es un proyecto que va a tener más de 200 artículos. Estamos conversando con la ministra de Educación, Adriana del Piano. Le vamos a preguntar al regreso a la ministra ¿qué porcentaje de la reforma de educación, la gran reforma, está ya puesta sobre la mesa? A propósito que el ministro Izaguirre decía ayer que la obra gruesa de la reforma está terminada. Hacemos una pausa y volvemos. Sigues en la entrevista verdadera, estamos conversando con la ministra de Educación, Adriana del Piano. Ministra, ¿se puede hablar de un porcentaje? Si miráramos toda esta gran reforma educacional que implica... parece que fueran varias reformas dentro de una gran reforma, ¿no? ¿Qué porcentaje ya se lleva de la reforma? Bueno, en materia legislativa yo diría que estamos como en el 80%, 70, 80%. Lo que pasa es que cada cambio, cada ley, después viene su implementación, sí, claro, los decretos, y tiene decreto, en fin. Entonces, pero en materia de pasar por el Parlamento, nosotros como ministerio en estos 2 años hemos sacado 15 leyes distintas, algunas más pequeñas, acotadas a ciertos beneficios, ciertas situaciones, pero en materia de las grandes reformas de la Presidenta tenemos ya, y vale la pena recordarlo, tenemos todo lo que es la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que tiene que fijar lo que se llaman el marco de la buena enseñanza,
para un nivel que cada día adquiere más importancia a nivel mundial, de valoración de lo que le pasa a los niños de 0 a 4 años y después de 4 a 8. Entonces ahí hay un aspecto muy importante en la subsecretaría. Después sacamos carrera docente, que fue un proyecto que, como bien señalabas antes, fue un proyecto que tuvo sus dificultades. Fue duro. Un paro de más de 50 días. Pero finalmente después llegamos a un buen acuerdo con el colegio, con el Parlamento, etcétera. Y yo quiero destacar, ese fue un proyecto que salió bastante transversal en materia política. O sea, esto no fue un proyecto solo de gobierno, fue un proyecto con un criterio de Estado bien importante. También sacamos la creación de los centros de formación técnica, que fue otro compromiso de la presidenta, ya está promulgado. Después, en el marco de lo que fue la Comisión Engels, por el tema de la transparencia, probidad, etcétera, el Ministerio asumió un compromiso que era crear un plan, que significó una ley, un plan de formación ciudadana de derechos humanos y la creación del ramo de educación cívica, reponerlo, y eso también ya está totalmente aprobado, tramitado y promulgado este lunes recién pasado. Tenemos presentado a la presidenta que tiene que aprobarlo todo lo que es la política de formación técnica profesional, que es un tema muy importante, y un proyecto que 3 veces se ha intentado hacer en el país, que es el de nueva educación pública, que es el cambio de la forma de administrar la educación pública en el país, de pasarlo a servicios locales, 67 servicios locales, desde los municipios van pasando paulatinamente. ¿Esto es como la desmunicipalización? Claro, le hemos llamado nueva educación pública porque no es solo un cambio de sostenedor, sino también... Pero, uno lo tiene en la cabeza. Exactamente. Bueno, 3 veces se intentó por distintas razones, no se pudo. Esto está hoy día ya en el Parlamento, ya fue aprobado en general la idea de legislar en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y estamos ya discutiendo los articulados y esperamos que de aquí a 2 meses más tengamos ese proyecto tramitado. Ministra, uno no puede poner todo encima suyo porque usted asumió el ministerio no desde un comienzo, había otro ministro antes. ¿Por qué? Pero mirando usted lo que pasa en el propio ministerio, ¿por qué cada una de estas reformas costó tanto y tuvo tanta gente en contra? A ver, en contra en varios sentidos, no es que no quieran la ley, sino que en contra de cómo se estaba armando o por situaciones distintas. ¿Por qué en un momento todo el arco estaba en contra de ciertas reformas? O sea, desde la oposición, que uno puede entender, pues son oposición, pero hasta la gente que peleaba por esas reformas, la CONFECH, los estudiantes, los secundarios, en fin, estaban también en contra. ¿Qué pasó ahí? Miren, yo no tengo demasiado claro el tema para ver. Una ley muy importante que por favor está en pleno de instalación, tal vez la más importante del año 2014, comienzo 2015, es la ley de inclusión. Al fin al copago, a la selección. Esa fue la primera, entonces. Fue la primera, claro, como no me tocó vivirla a mí. Exactamente. Pero no, es una ley que sí me está tocando vivirla. Vengo en este minuto de una larga reunión para analizar algunos aspectos específicos con el Comité Episcopal de Educación, que están muy interesados en aclarar algunos aspectos. Estamos en la implementación de esa ley. Por ejemplo, esa ley que causó tanta situación, revuelo, etcétera. Bueno, finalmente la gente la veía con mucho temor. Una vez que ya se empieza a implementar, que empieza como a bajar este nivel, la gente ya le aclararon, le explicaron. Pero eso es temor. Yo creo que hay un temor al cambio por una parte. Hay diálogo. Hay dificultades de diálogo también, yo me doy cuenta. Esto, por más que usted hable con, no sé, 100 sostenedores, resulta que hay... O sea, entendiendo que no se puede... 12.000 establecimientos educacionales, entonces no es fácil. Hay 200.000 profesores, entonces la comunicación posible tiene distorsiones, no todo el mundo lo está entendiendo igual, etcétera. Yo creo que también había en algunas de las leyes un problema de lenguaje, de tono de la ley, que parecía más punitiva que favorecedora. Yo creo que hemos hecho cambios en esa materia, y bueno, y además hay una sensación que yo creo que fue muy bueno lo que dijo el ministro Izaguirre ayer, en términos de decir, mire, ¿sabe qué? Ya
el chasis de todos estos cambios ya está, ya la obra gruesa está terminada. En el caso de educación, a nosotros nos falta mucha implementación, nos falta sacar educación superior, pero yo diría que el esfuerzo mayor en este momento para nosotros, junto con la implementación de las leyes, tiene que ver con los temas de calidad de la educación, cómo mejoramos calidad, cómo aseguramos calidad y sobre todo cómo mejoramos calidad también en el sector público. Si el país decide tener una educación mixta, de provisión mixta, no puede ser la educación pública residual a la otra, tiene que ser del mismo nivel, incluso en el pasado fue la que marcaba los estándares. Nosotros aspiramos que realmente retome un sitial la educación pública muy importante, porque finalmente es la que refleja ese mínimo común denominador de todos los chilenos, una educación inclusiva, laica, etcétera, y que sea la familia la que elija si quiere un proyecto educativo específico o va al proyecto educativo que tendrán todos los colegios privados y municipales para su hijo. Y las platas, porque ya, hay un apretón de cinturón, el ministro de Hacienda ya lo dijo, se va a hacer recortes en distintas áreas, en fin. ¿Cuánto menos le va a corresponder a educación y dónde se va a hacer el recorte de lo que se tiene planificado? Mire, para que se haga una idea, el Ministerio de Educación es el ministerio que más presupuesto tiene en el país. Ya solo la subvención escolar es una cantidad de recursos enorme, sin contar con todos los recursos que en régimen va a tomar la ley de carrera docente, etcétera, que mejora los sueldos de los profesores en más de un 30%. Por lo tanto, es un ministerio... el recorte, que parece mucha plata y es plata, sin lugar a duda, es el 0,7% del presupuesto del ministerio. ¿Y eso cuánto es? Son 56.000 millones de pesos, que es plata, pero la plata está tomada, se tiene que calcular y proveer todos los años los recursos de la subvención escolar, pensando como en el 100% de asistencia a los niños. Nunca asiste el 100% de los niños y la asistencia es un factor muy determinante actualmente en cómo se entrega la subvención. La cambiaremos a futuro, porque no es un buen diseño a nuestro juicio, pero por el momento es así. Entonces ahí hay un margen. Otro margen está en que efectivamente en materia de infraestructura vamos a tener que ajustar, aplanar un poco el esfuerzo de, no la reposición de establecimientos que fueron afectados por terremotos, etcétera, que estamos trabajando en eso, pero sí algunos que merecían, queríamos hacer más proyectos sellos que son emblemáticos en términos de estándares, etcétera. Vamos a tener que postergarlo a lo mejor 1 o 2 años que tengamos mejores condiciones económicas, pero nada que constituya materia legal ni derecho de los estudiantes se verá en un peso afectado. Yo quiero decirlo derechamente, ni un peso. ¿Y se posterga la entrada o como lo tenían planificado, del porcentaje de gratuidad en los próximos años? El porcentaje de gratuidad, la presidenta lo había dicho originalmente, que llegaríamos al 7º decil. Yo lo he señalado, eso no va a ser posible porque nos queda todavía en el 5º decil. Hay una ley en este momento en el Senado que permite que instituciones que no lucrando, pero que están organizadas como instituciones, como sociedades, de profesionales, sociedades anónimas, etcétera, puedan realmente pasar a constituirse de una manera tal que les permita acceder a la gratuidad para sus alumnos a través de ser sin fines de lucro formalmente. Esa ley nos permitiría incorporar el próximo año aproximadamente un número similar a los de este año en alumnos. Entonces, primero vamos a avanzar hacia el lado antes de avanzar hacia arriba. Perfecto. ¿Y se cumplirá la proyección de los plazos, de cómo se avanza hacia arriba también? Bueno, nosotros esperamos que si todo va bien, porque hay que pensar que todos estos cálculos se hicieron con un cobre de 4 dólares la libra, y ahora estamos en 2. Entonces, efectivamente, el tema es que queremos llegar, o sea, hasta el 6º y el 7º van a quedar dibujados en la ley. Y después serán eventos económicos que gatillan cómo seguimos subiendo. Ministra, ¿se siente usted en un ministerio bisagra o tan importante que le puede devolver popularidad a la presidenta Bachelet, que está con un desafío de esa naturaleza? Me siento con una gran responsabilidad con el país, con la gente que ha tenido tantas expectativas. Todas las
personas, aunque no estén de acuerdo con las reformas o cómo se han implementado, la gente tiene una alta valoración de la educación como un paso y un ascenso y una motivación para sus hijos, sus nietos, etcétera. Y por lo tanto, la responsabilidad es que la presidenta hizo un compromiso con el país en esta materia, que es amplio, que es grande, y me siento más bien con la gran responsabilidad de que la presidenta no le falle al país en esta tarea, por razones de que el ministerio no lo hizo bien. Entonces, esa es mi motivación central, pero no tiene que ver con la popularidad o no popularidad de la presidenta. La popularidad o no popularidad de la presidenta tiene que ver con el conjunto del quehacer del gobierno, de su propio impronta y trabajo y vinculación con la gente, pero sí una reforma muy importante de este gobierno, sin lugar a dudas, es la educativa. Es la educativa, nos afecta a todos, todos tenemos opinión sobre esta reforma porque todos hemos sido estudiantes o tenemos hijos, tenemos nietos, nadie es indiferente a esto y bueno, estamos buscando caminar en la línea que nos ha señalado la Presidenta de la República, tratando de aunar voluntades, explicando lo más posible y aunque por eso que yo agradezco tanto este tipo de programa porque nos permite llegar a muchas familias que a lo mejor escuchó parcialmente las cosas, y siempre estaremos dispuestos a través de todos los funcionarios del ministerio a aclarar situaciones, a llegar a los lugares para explicar mejor una reforma que es amplia, que es compleja. Ministra, perdón que la saque un poquito de este foco que hemos estado hablando, pero quiero meterme a un tema de fondo, que uno como padre, como alguien que estudió, como escucha a los muchachos que hoy día están en la universidad, y quiero preguntarle si en algún momento estuvo eso, que es mirar un poco el fondo de lo que el país quiere, o esta mirada larga. Por ejemplo, ¿qué estudiantes queremos formar? ¿Queremos que sean felices o que sepan materia? ¿Qué tipo de universitarios queremos? ¿A cuántas carreras tenemos que abrir de ciertas áreas? ¿Cómo potenciar Chile a través de sus profesionales? ¿Estuvo esa conversación de fondo? Se lo pregunto porque yo entiendo que había tanto que mejorar en la educación chilena, que esto era un tema gigante, pero había tanto que mejorar en la administración que de repente uno mira y dice, nos estaremos quedando solo en una fórmula de administración mucho más eficiente, mucho más precisa, que a las familias no las dejen en bancarrota, en fin, y a lo mejor no entrar a ese tema de fondo. Mira, nosotros tenemos una máxima en el ministerio y con todos los secretarios regionales ministeriales, que es el artículo 2 de la ley. El artículo 2 de la ley fija el propósito de la educación. No voy a hablar de la universitaria todavía, la educación. Y la verdad es que la definición es una definición comprensiva, es una definición que no es que yo estoy formando un recurso humano para el futuro, yo estoy formando integralmente una persona en sus capacidades, en sus talentos, en sus valores espirituales, etcétera. Y eso lo dice nuestra ley de educación general. Y había una distancia muy grande entre esta definición y finalmente había una especie de orientación al logro y a la competencia académica permanente. Yo creo que una de las primeras medidas que se han tomado, y es bueno que se sepa, estábamos sobresimsificados, por decirlo de alguna manera. El CIMSE tenía un peso tan fuerte, a los niños casi adiestrados para responder la prueba. Se han bajado a la mitad las pruebas censales. Hay pruebas que son muestrales, hay pruebas que tienen que aplicar los propios profesores. Al país le interesa saber cómo va en educación, pero no podemos invertir, poner la carreta delante de los bueyes. O sea, es decir, primero nos interesa formar personas. Quiero decir que estamos haciendo un esfuerzo enorme por aumentar todo lo que son los talleres de ciencia, de arte, de deporte, etcétera. Incluso en el diseño de la nueva educación pública, cada colegio cumplirá una función no para sí mismo, sino para el resto, respecto de sus potencialidades. Si hay un colegio que tiene un gran gimnasio, tenemos que ir lamentablemente porque estamos cumpliendo pero en ese sentido le quiero decir que estamos en una mirada. Y en el nivel universitario no nos interesa para nada, más bien al revés. La parte de la fiscalización tiene que ver con que no hayan carreras que diríamos que están engañando a los alumnos con un cartón que no sirve para nada, que no va a encontrar trabajo en ninguna parte, como lo ha habido en el pasado. Bien, ministra, muchas gracias. Gracias. Y perdón por el apuro al final. No, muy bien. Ministra de Educación, Adriana del Piano, con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos directo a Mentiras Verdaderas con Ignacio Franzani.